El ataque del grupo palestino Hamás a Israel ha sido una de las peores tragedias humanitarias del último tiempo y por lo mismo, este último le declaró la guerra. אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Ambos frentes se están atacando entre sí, acabando con la vida de miles de civiles inocentes a su paso. Sin embargo, este es solo el clímax de una eterna historia de enemistad. Acá te explico el origen del conflicto entre Israel y Palestina. Palestina es tierra santa para cristianos, judíos y musulmanes, y es por esto mismo que ha sido el centro de disputas religiosas y geopolíticas por siglos. Para entender este conflicto es necesario conocer a sus actores. Por una parte está Israel, un estado con mayoría judía, y por otro lado Palestina, un estado no reconocido por la mayoría de los países y con una población mayoritariamente musulmana suní. Así se ve la tierra de Palestina ahora. Casi todo el territorio pertenece a Israel y solo la Franja de Gaza y Cisjordania pertenecen al Estado palestino. Pero hace algunos años el mapa se veía así. Aquí es donde empieza el conflicto. A finales del siglo XIX, en Europa existía un fuerte antisemitismo que discriminaba a los judíos. Aunque fue bastante fuerte desde sus inicios, tuvo su clímax en los holocaustos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto tomando en cuenta que habían grandes colonias de judíos en todo el mundo, producto de años de persecución y exilio. En parte como respuesta a esto, toma fuerza el sionismo, un movimiento nacionalista que buscaba crear un estado al que pudieran llegar todos los judíos del mundo. Pero, ¿dónde crear un estado judío desde cero? Se debatieron distintas opciones, pero los israelíes alegaban que su tierra prometida estaba en Palestina o Tierra Santa. ¿Cuál era el problema? Que si bien había una pequeña comunidad judía ahí, la mayoría de la población era árabe y ellos también reclamaban el derecho a esa tierra por ser descendientes de los filisteos que habitaron ahí por miles de años. Pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial, un tercer actor llegaría a esta disputa, Inglaterra, que con un solo documento desataría una terrible y fatal disputa. Para ganar la guerra, Inglaterra reclutó a militares árabes prometiéndoles que si triunfaban les otorgaría el territorio de Palestina. Pero lo mismo les prometió a los batallones judíos a cambio de su apoyo. Con el triunfo de la guerra, las potencias se repartieron lo que solía ser el Imperio Otomano y el Reino Unido se quedó con el territorio de Palestina. Pero, ¿cómo cumpliría ambas promesas? Su respuesta fue la Declaración de Balfour. En esta carta se aceptaba la creación de un Estado judío en el territorio palestino, aunque intentó evitar las peleas con la cláusula de que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Esto, por supuesto, sería difícil de cumplir. Con esto, cientos de miles de judíos llegaron a habitar su nuevo Estado, sobre todo en la época del Holocausto, cuando escapaban del exterminio. Pero esto desató una serie de enfrentamientos entre ambas comunidades. Tras un sinfín de fatales masacres entre judíos y árabes, Gran Bretaña se retiró de Palestina, dejándole el asunto a la ONU. La organización propuso repartir la tierra en partes casi iguales para ambos estados, manteniendo el territorio de Jerusalén imparcial al ser la Tierra Santa para todas las partes involucradas. Israel aceptó, pero no llegaron a acuerdo con los árabes y el plan no se implementó. Pero la tensión llegaría a su pic el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se proclama como un estado, y solo un día más tarde, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Israel ganó la batalla que duró un año y amplió aún más su territorio, además de conquistar la zona occidental de Jerusalén, obligando a unos 750.000 palestinos a huir. De hecho, al día de hoy, la Franja de Gaza tiene una de las mayores densidades del mundo, porque es un terreno pequeño que tiene más de 2 millones de habitantes. Luego hubo 3 conflictos bélicos importantes. Israel ganó todos y finalmente los países vecinos se restaron de la guerra abierta, quedando el conflicto concentrado solo entre Israel y lo que quedaba de Palestina. En el nuevo territorio ganado tras las guerras, los judíos comenzaron a construir sus asentamientos. Por un lado, los habitantes palestinos los acusaban de demoler sus casas y expropiar sus tierras. Y por el otro, se ganó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, ya que la Convención de Ginebra prohíbe que un país traspase su población a un territorio que se ha ocupado con medios militares.
En este periodo hubo varios levantamientos civiles armados, con el protagonismo de la Organización para la Liberación Palestina. Y en 1987 se crea una segunda organización paramilitar llamada Hamás, con ideales mucho más radicales y extremistas, que de hecho es la que hoy ataca a Israel. En 1993, Yasser Arafat, líder de la OLP, firmó los acuerdos de Oslo en que reconocía al Estado de Israel a cambio de que se permitiera a Palestina autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Pero Hamás no estuvo de acuerdo y continuó con los ataques armados. Ambos bandos han llevado a cabo múltiples atentados violentos uno contra el otro. El último de ellos está ocurriendo en este momento, en que Israel está bajo ataque del grupo Hamás, que atacó a barrios completos, quitándole la vida a miles de civiles, por lo que Israel le declaró la guerra. Si quieres saber qué es el grupo Hamás y conocer más sobre lo que está ocurriendo, escríbenos en los comentarios. Para conocer otros temas como este, puedes visitar nuestra lista en Simple de YouTube. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y, como siempre, compartir. Nos vemos en el próximo.